Tú antes vivías en Estados Unidos, montaste una empresa, Olapi, que vendiste a Monotype por $130 millones. ¿Cómo es este periodo post-exit? Yo estaba, uno, muy contento. Dos, cuando terminé, quizá lo que no me di cuenta es el nivel de burnout que yo tenía y que sufría. ¿Tú crees que las empresas tienen ideología? Daniel Ek acaba de publicar, se convierte en Executive Chairman. Hay gente que atribuye este cambio a la crítica que se le ha ido haciendo precisamente por irse metiendo en temas políticos. Una de las cosas que le ha impactado a Jordi y que le ha interesado últimamente es el tema de Constellation Software. Pero bueno, ¿por qué es interesante? Porque es una empresa enorme que en realidad lo único que hace es comprar empresas de software aburridas que tienen un tamaño de mercado muy pequeño pero que lo tienen dominado. Y Equte se ha especializado en comprar estos líderes, ¿no? A ver si ahora se los carga ChatGPT. Con el anuncio ya oficial que tú rumoreabas la semana pasada. Yo añadiría que si hay una nueva forma de inteligencia que se autodistingue, o sea, que tiene decisiones propias, podemos estar hablando de un mundo posthumano, donde los humanos ya no existen. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Hoy estamos aquí Jordi Romero y yo, Bernat Ferrero, y tenemos como invitado a Pau Sabrià. ¿Qué tal, Pau? Muy bien. Pau, nos encontramos el otro día, la semana pasada en Madrid, en la gala de emprendedores. Ah, yo no te vi. De Endeavor. Sí, yo sí. Nos encontramos por ahí por el pasillo y estuvimos hablando brevemente. Mientras nos íbamos a sentar, sí. En este espacio de tiempo hablamos del apocalipsis de la IA. También. Te vi preocupado por el tema este. Sí. Ahora nos contarás. Oye, Pau, ¿tú qué haces hoy? Yo soy fundador de Remotely Works, que es un marketplace, un mercado de talento, donde básicamente conectamos a senior software developers de Latinoamérica con empresas de software en Estados Unidos. Y llevamos operando desde 2020, que empezamos. Y nada, desde entonces pues hemos crecido bastante, somos rentables, crecemos bien cada año y nos dedicamos a esto hasta que la IA pues decida que no nos dediquemos más a esto. Vale. Una cosa que no hemos comentado es que estamos aquí en una reproducción de una mesa del Entrepreneur. No nos hemos ido al Entrepreneur a comer porque no cabemos ahora mismo. Está lleno. Está lleno y hay mucho ruido. Entonces hemos reproducido una mesa aquí en el Flex Room de ITNIC. Y Jordi Romero, estaréis viendo que se está haciendo un pan tomàquet. Sí, por si alguien nos escucha de fuera de Cataluña, bueno, que sí, que nos escuchan bastante, y no sé si la cámara lo ha pillado, pero he hecho una demo de cómo se hace un pan tomàquet. Lo he hecho sin ajo, que es la versión suave. Esto es una suave. propiedad intelectual que solo sabemos los catalanes y además Correcto. Es muy difícil de reproducir. Pues por alguna razón, porque te vas por el mundo y te dan un pan tumaca y eso sabe a Además, no sé qué. Has cortado el tomate de la forma correcta. ¿Correcta? Sí. Suerte. Sí. Si no me quitan Sí. el pasaporte catalán o algo. Me faltaría más, ¿no? Pues no, un pan tumaca de aquí para picar mientras esperamos la comida, que tenemos hambre. Pero sí, hoy innovamos como siempre. Perdón por los ruidos de masticar y tal que vais a escuchar seguramente, pero vamos a innovar haciendo la tertulia mientras comemos. Exacto. Y de paso aprovechamos los pequeños gaps que tenemos en la agenda para hacer la tertulia. Pues si no comemos. Exacto. Oye, pues Pau, me estabas diciendo el ARR de Remotely Works. Iba a preguntar exactamente esto. Digo, es súper genérico, crecemos bien, rentable bien. Oye, aquí hay que mojarse un poquito. Nosotros debemos estar en torno a los anualizados 40 y pico millones de GMV, que es lo que cobramos a nuestros clientes, a las facturas de nuestros clientes. Y neto para nosotros debemos tener alrededor de casi 7 ahora. 7%. 7 millones. 7 millones. Que se traduce más o menos en un 15-16% del GMV. Y somos alrededor de algo más de 30 personas internas que trabajamos y tenemos alrededor de un poco más de 450 developers colocados en empresas trabajando para Estados Unidos, básicamente desde Latinoamérica. ¿Vosotros tenéis programadores en plantilla o solo tenéis Bueno, gente sí, tenemos del el equipo marketplace? nuestro que trabaja para la plataforma digital del marketplace. Estos están en plantilla. Estos están en plantilla. Y tenemos los que trabajan para los clientes, a los cuales pues los contratamos nosotros y le hacemos, digamos, el setup para el cliente. No, pero quiero decir, no hacéis dogfooding, no usáis el marketplace como sí que talento lo usamos, técnico. claro, lo usamos para encontrar a nuestros developers, pero somos un Pero luego os equipo los quedáis. pequeñito. Exacto. No, Los buenos os los quedáis. Sirve. Bueno, al final es como todo, ¿no? Hay buenos para muchos tipos de empresas, para estadios, para
tech stacks, hay infinidad ¿El de modelo cosas. es EOR, Employer of Record? No del todo, porque nosotros hemos optado por una opción que es Contractor Relationship, por cuestiones jurídicas de Latinoamérica, Es legal. y es En legal. Latinoamérica, el contractor, la figura del contractor. La figura del contractor, y tienes, pues, bueno, es como todo, ¿no? En esta vida, al final tienes unos ciertos riesgos laborales cuando los tienes empleados con una subsidiaria en según qué sitios, tienes otros riesgos laborales cuando tienes una relación internacional contractual. Claro, y entonces depende de tienes dónde que esté el elegir cliente, ¿no? También. qué quieres hacer, ¿no? Nosotros, al final, lo que siempre hemos optado es, creemos que el talento bueno puede venir de muchos sitios. Al emprendedor americano de media, pues salir fuera de Estados Unidos le parece todo un poco difícil, oscuro, y, y lo que sugerimos siempre es, oye, pues encuentra una forma, un partner que te ayude a probar qué es lo que es trabajar con alguien ahí, y si te gusta, pues prueba más, y eventualmente, de forma muy gradual, siempre las empresas acaban pues o apostando por donde las canicas acaban cayendo, mejores en Brasil, a mejores en Argentina, a mejores en México, y entonces ya pues la decisión de abrir una subsidiaria, de tener gente, oficina, plantilla y todo más, pues has hecho un de-risking bastante elevado, ¿no? Y entonces, y entre medio, pues nosotros hemos sido el partner que ayuda a que esto suceda. Vale, cuando dices GMB, el otro 84%, ¿quién se lo lleva? El developer. El developer. Vale. O sea, vosotros intermediáis permanentemente la relación contractual Correcto. entre el cliente y el developer. Correcto. Con lo cual sí que parece, o sea, parece un negocio de suscripción en el sentido que es recurrente. Sí, es recurrente en la medida No es de que ARR propiamente, no es software. es recurrente porque al final, pues personas no es lo mismo que software, ¿no? Exacto. Pero el espíritu de la relación es largoplacista, ¿no? O sea, somos distintos a un Upwork en el sentido de que un Upwork, por Es regla transaccional. general, es transaccional, Project-based, va sí. por un proyecto definido, que suele ser satelital a lo que sería lo que uno quiere hacer con su empresa de software, que está probando una cosa, un experimento, un no sé qué, una página web, y nosotros no, nosotros lo que estamos ofreciendo es acceso al team core de ingeniería de la empresa de software, buscando un trato lo más cercano a lo que sería first class citizen, por parte de la empresa, ¿no? Pero la diferencia es que el cliente vuestro no os dice quiero contratar a José Luis que vive en Argentina, sino que te dice yo quiero contratar a un programador Correcto. Node.js o lo que Correcto. sea, y tú le presentas a Correcto. José Luis, bueno, no se lo presentas. Sí, nosotros somos como un recruiter, como un top tal, Que te encuentra la persona, que te encuentra la persona, y como un deal, porque luego te que te gestiona ayuda a pagarle. a pagarle, y luego nosotros damos una capa de servicios adicional que sería lo que nosotros llamamos Dev Success, que es que nosotros tenemos pues experiencia por mi startup previa gestionando equipos remotos, y entonces hacemos algo de pantalla de ingeniería donde vemos, oye, estás gestionando a la persona correctamente. O sea, hacéis un poco de management también, un incluso. poquito de management, o de control de management, diría, que es, hablamos con el developer como una tercera pata en una relación un tanto extraña. Complicado, donde, ¿eh? Lo que estás diciendo es complicado, ¿eh? Bueno, es complicado hasta cierto punto, ¿no? Pero Básicamente... me imagino yo como posible cliente, yo no quiero que me gestione un tercero la relación con el developer. Es más, o sea, quiero elegirlo, quiero gestionarlo, quiero tener máxima relación con... Y digamos, en el día a día, la gestión del ingeniero, del trabajo, de lo que hace, el stand-up, todo eso es tal cual el cliente lo hace con el developer. Lo único que pasa es que, en nuestra experiencia, el developer medio suele ser una persona que es conflict avoider, que suele ser y que de repente pues un día se cansa y se va, ¿no? Y se ha ido hartando de según qué cosas y no ha sabido gestionar o no ha ese es querido el reto de las afrontar. empresas. Correcto. Que nos dedicamos al tech. Correcto. Entonces nosotros lo que hacemos, como prevemos muchas veces eso, anticipamos esas situaciones y hacemos el doble clic y hacemos el seguimiento con el developer. ¿Estás contento? ¿Tienes objetivos bien definidos? Tal, y le hacemos algo de
validación que el equipo remoto desde Estados Unidos está gestionando bien al developer. Y si no lo está haciendo bien, llamamos al fundador de la empresa de Estados Unidos y decimos, oye, esto chirría. Y le decimos, a lo mejor esto tendría que cambiar, etcétera, etcétera. Vuestro cliente está en Estados Unidos. Sí. Tú antes vivías en Estados Unidos, montaste una empresa, Olapic, sí, que vendiste a Monotype por $130 millones. correcto. ¿No? Y esta es tu segunda. Sí. ¿Cómo ha sido este...? Yo creo que te lo he preguntado ya, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo es este periodo post-exit? Hay muchos founders que hablan de la depresión post-exit. Me viene en mente el founder de Vinay, el founder de Loom, Correcto. que hizo un post, ¿no? Donde todo el mundo se le tiró encima diciendo, oye, no llores, ¿no? Donde decía que estaba deprimido, estaba ahí en Hawái con mucho dinero, pero sin nada que hacer. Las situaciones personales de cada uno son muy distintas, ¿no? En mi situación yo creo que yo estaba, uno, muy contento, dos, cuando salí, nosotros estuvimos 3 años después de la venta en la empresa que nos compró. Esto ayuda, ¿no? Es un poquito de gestión de shock, que tengas algo que hacer. Sí, al menos. es como todo eso, es muy, muy, muy distinto. Nunca sabré si es muy distinto porque hubo una adquisición o porque quien te adquiere no es una startup o qué, pero fue muy distinto. Fue duro en formas muy distintas de lo que fue duro montar la startup. Y sobre todo a mí lo que me mostró es que cuando terminé, quizá lo que no me di cuenta es el nivel de burnout que yo tenía y que sufría. O sea, llegó un punto en donde cuando salí dije necesito como parar y salirme y me autodiagnostiqué, por así decirlo, hasta que no estaba fuera y vi, no, es que eso no era normal. Pero dicho eso, estuve fuera, creo que acabé de nacer, mi hijo tenía 4 meses y nos fuimos a la Costa Brava un mes con mi mujer y no hicimos nada y al mes ya estaba pensando qué íbamos a hacer y cuál iba a ser nuestro siguiente proyecto y demás. Y parte de eso es porque con mis 2 socios nos llevamos muy bien. Luis se fue de CEO de Carto y José de Cabo se fue a hacer kayak por Nueva Zelanda y cuando él volvió... ¿Kayak? Sí, kayak con su familia también en una rula. Cada uno tiene sus hobbies. Uno las bases de datos y el otro el kayak. Y básicamente eso. Y entonces decidimos, pues sigamos trabajando juntos y a ver qué... Yo creo que lo que nos dimos cuenta es que hasta cierto punto nos divierte el ejercicio, ¿no? de ir montando cosas y hasta cierto punto se asemeja casi a un juego, ¿no? A un videojuego, si quieres. Entonces, como estar en este entorno de montar y ver y hacer y estar activo es algo que nos gusta. ¿Y lo hacéis los 3? ¿Los mismos 3 de Olapic? No, Luis, como decía, se ha ido a Carto, vale, y Luis Luis está no. en Carto full time haciendo lo que está haciendo. Luego con Cabo empezamos a pensar cosas y nos trajimos de socios a Pau Surís y a Sebastián Álvarez. Sebastián fue nuestro primer empleado de Olapic. Pau Surís fue un intrapreneur en Olapic. Nos lanzó un segundo producto dentro de Olapic. Uh-huh. Y con las mismas inquietudes, con todas las típicas cosas con las que uno habla y ahí empezamos. Sí, básicamente. Curioso que hay gente que nos acompaña en el crear una startup que se convierte en co-founder a modo práctico. O sea, que se convierte en personas en las que confías y igual no estaban el primer día, pero acaban siendo personas muy relevantes, ¿no? Y si evidentemente si montas otra cosa, pues son los primeros que irás a buscar, ¿no? Sí, después quizá eso pasó también en parte porque estando en Nueva York, tanto José de Cabo como Luis Sánchez estaban en la oficina de Londres, yo me quedé solo en Nueva York y es un trabajo relativamente solitario, ¿no? Y entonces ahí pues Pau se volvió pues casi mi sparring partner, ¿no?
con las discusiones con quien comía la ensalada, con la que discutías noticias de tecnología, o qué te parece esto, o esta oportunidades de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Oye, tú que has pasado mucho tiempo en Estados Unidos y estoy seguro que habrás tenido que lidiar con la visa H1B. ¿No? En la última tertulia estuvimos hablando de todos los temas de los cambios que hay en el sistema de visas en Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama americano actualmente? Es una pregunta muy amplia. Sí, a ver, el tema de la visa, a mí todavía se me ponen los pelos de punta cada vez que cruzo el control de pasaportes en Estados Unidos. Es algo que causa estrés para aquellos que son extranjeros, y lo causará siempre, en mi opinión, mientras por cómo es Estados Unidos y cómo... O sea, la vulnerabilidad que tienes, ¿no? Como la persona vulnerabilidad entrando que ahí. tienes, el que en cualquier momento, tanto si tienes Green Card como cualquier otra visa, cualquier momento en el control de pasaportes se te puede retirar la Green Card y te quedas sin nada. El que te hacen preguntas muy específicas, el que el trato humano es... Vamos, Es digamos duro, que es duro. no es sencillo, y que eso lo sumas al hecho que en ocasiones vienes de un red eye flight en el que no has dormido y que te encuentras en una situación de estrés cuando aterrizas, pues no es una experiencia agradable. Yo he tenido varios tipos de visa, pero claro, tuve la de estudiante en Estados Unidos, tuve la H1B durante 6 años, y tuve la Green Card, y ahora soy ciudadano americano. ¿Ah, sí? Ahora te tratan bien. Y ahora me tratan Bueno, bien. bien. Menos mal. Menos mal. Y aún así, cada vez que cruzo, estoy nervioso. Yo, de hecho, que estoy casi seguro que mi ritmo cardíaco se dispara cuando cruzo el control de O pasaportes. sea, tú eres americano ahora. Sí. ¿Y has tenido que renunciar al español o no? No, No, puedes tener ambas. puedes tener ambas. ¿Te pueden revocar la ciudadanía americana? Porque te pueden revocar todo hoy en día. Sí, Sí. parece que hacen lo que les dé la gana ahora O mismo. sea, si criticas a Trump, por decir algo, No lo sé, no lo he mirado. Me sorprendería mucho que pudiese sacarle la ciudadanía americana a un americano. O sea, es altamente complicado, ¿sí? pero no soy un experto de esto. Sí que todo lo demás, sí. Es una vez en Estados Unidos, cuando incluso las personas, cuando te dan la ciudadanía, la ceremonia en la que te dan la ciudadanía, el trato, porque es el mismo departamento, el State Department, el que te da tanto ese como las... Es la misma gente. El trato humano cambia de 0 a 1 cuando pasas del otro lado. Y esto ha sido así bajo todas las administraciones habidas y por haberlas. O sea, esto no es de Trump o no Trump. O sea, esto viene pre-Trump. Dicho esto, la H1B y la cantidad de que nuestros socios, o sea, éramos 3 españoles, yo creo que un día calculé que nos habremos gastado entre 100.000 y 150.000 dólares solo para gestionar las visas de los 3. Pues ahora serían entre 400 y 500, ¿no? Sumando los No. 100K por barba. 100K. Sí. Por barba. Sí. Ya, Si pero sois ya no, 3. ya no hay el concepto de lottery, ¿no? Ya no hay lotería. No, la lotería sigue estando. Lo que esperan es que porque porque han subido el precio, básicamente, Habrá menos demanda. habrá menos Habrá menos demanda y demanda. por tanto no habrá lotería. Pero está por ver si habrá o no habrá lotería. Yo la solicité en octubre del 2010. La H1B la solicité en octubre. La H1B se abre el cupo, o sea, la lotería empieza el 1 de abril. Es cuando se cierra el periodo de aplicación y se empieza. Y a partir de entonces es first come, first serve. Y en el 2010 yo me esperé hasta octubre y la solicité entonces y me la dieron. Mucho ha cambiado desde entonces, que ahora la lotería pasa el 1 de abril porque es que hay demasiada demanda comparada con la oferta, y la oferta era la misma. Creo que la aumentaron, creo que era 70.000 y la subieron a 85.000 hace unos años, pero aún así la demanda es infinita. Bueno, no infinita, pero mucho más alta que la oferta. Sí, creo que hay más de 1 millón de aplicaciones. Y claro, es causa de estrés porque a nivel de inmigración esta es la visa más clara para inmigrar en Estados Unidos,
por temas de trabajo y que te dé la libertad luego de poder trabajar donde tú quieras, más o menos. Una pregunta, Pau. Tú como persona altamente cualificada, en teoría, en su momento, ¿no? Y seguramente con un buen salario y una empresa que se lo podía permitir, ¿te hubiera parecido bien que en aquel momento hubiera que pagar $100.000 y te ahorraras el riesgo de entrar a competir contra cientos de miles de personas en la lotería? Bueno, yo cuando entré para mi propia startup, que era Olapic. Olapic había levantado una pre-seed round, pues se llamaba, no era pre-seed, pero bueno, da igual. Y levantamos $130.000. Nuestra seed round Esto da para fue una visa. de 800... Pero facturabais, ¿eh? No facturábamos No nada. facturabais nada. O sea, no había opción de visa. No había opción de visa. Vale. No lo hubiese hecho. Entonces, no, Hubiese vuelto o sea, a tu vida hubiera Hubiese cambiado cambiado radicalmente. Completamente. Porque sin ir a Estados Unidos seguramente no hubieras vendido. Correcto. Bueno, de hecho uno podría pensar que esto beneficia mucho a Meta, Amazon, Apple, a Que sí que se Netflix, pueden permitir que sí que se lo $100.000. pueden permitir. Y sobre todo que estas son empresas que ya son tan grandes que el apalancamiento operativo que tú le puedes sacar a un sueldo es muy elevado. Versus en una startup donde eso no lo tienes, que te tiras al descubierto y todavía tienen que pasar muchas cosas. Hay mucho riesgo de que no sirva de nada. Muchísimo todo esto. riesgo, muchísimo riesgo. Por eso es más difícil conseguir dinero. Correcto. En el early stage. Y entonces la discusión pasa a ser, bueno, ¿quién lo vale más? ¿No? ¿Aquel ingeniero debería estar haciendo AI development para Meta o debería estar intentando crear otra cosa que a lo mejor compita con Meta? ¿No? Y la realidad es que cuando subes este tipo de costes, pues los de Meta deben estar encantadísimos, porque se habrán quitado de encima todos los IT competitors de India, porque ya no les va a salir tan a cuenta traerse a gente. O sea, las subcontratas. No. O sea, muchos... Las empresas americanas que traen talento de India, pero lo contratan en Estados Unidos. Claro, que dicen que correcto. era como el 60% de las Correcto. H1Bs 70 y pico eran... iban a este perfil. Sí. Y De entonces, consultora. De consultora. Gente que hacen deployment in situ en el cliente y es una persona de la India que le dan una visa y va a trabajar ahí. Pero bueno, va a seguir trabajando en remoto, ¿no? O sea, lo que dicen es que puede Probablemente. beneficiar al remoto. Puede esto, beneficiar al remoto. Pero por otro lado, también están persiguiendo, de alguna forma, cómo meter aranceles al servicio digital. O sea, esto es algo También. que O sea, yo he que- leído por ahí que lo están intentando. Al final es Difícil, ¿eh? O sea, servicio digital a subcontratar a una persona en el extranjero. Correcto. O sea, a tu negocio, por ejemplo. por ejemplo, o cualquier agencia de servicios. Sí, ¿no? sí. Cualquier tipo, incluso Cualquier software. cualquier software que contrates de extranjero. Bueno, y ha puesto aranceles a las pelis filmadas en el extranjero, ¿no? Entonces veremos. A ver, con Trump mi regla general es que hay que esperar a ver cómo acaba, porque una cosa es lo que hace primero y luego lo otro lo que dice, ¿no? Incluso con la fee esta, inicialmente iba a ser por año, que son 600.000. Y retroactiva incluso, ¿no? A la gente que salía del país y volvía a entrar. Potencialmente retroactiva. Luego no. Luego es una vez. Y luego resultó es que no. retroactivo. De momento. De que momento, tenía pero que puede ser una vez. mañana. Mañana cambiará. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo acaba. ¿Como americana te Cómo- preocupa un poco la situación? ¿O? Sí. Por muchas cosas, ¿no? Por la polaridad, por cómo el gobierno está actuando en según qué situaciones, cómo se están violando según qué derechos de americanos. No es las retóricas que se están usando, es una situación complicada. Sí. Pero veremos cómo uno tiene fe en que los sistemas que se han puesto pues van a ayudar a contrastar y a contrarrestar algunos de los ¿Qué sistemas? efectos negativos, ¿no? Pues los distintos poderes, el poder judicial, Vale. etcétera, Vale, ¿no? o sea, Que el no es counter- nuevo. Esto es más o sí, menos que el sistema el sistema. va a proteger a los ciudadanos de locuras demasiado extremas. Exacto. Y lo que pasa es que acaba siendo agotador, ¿no? O sea, lo único que lees es Hombre, como lo que americano uno tiene que hace serlo. y Si el lo ves otro como luchando. europeo. Una cosa muy curiosa, se lo comentaba a alguien el otro día. Yo de pequeño, desde siempre he leído La Vanguardia, ¿no? Y he crecido leyendo La Vanguardia y demás. Es muy curioso cómo La Vanguardia... Hola, ¿qué tal? Ensalada rusa, Ah, perfecto, gracias. Estupendo. tenemos para servir.
Tenemos el fricandó, que es Vale. el estofado de carne, con una base de parmentier de patata, Vale. ensalada de tomate con jamón ibérico y boquerones marinados. Qué bien. Muy bien. Y calamar con papá de cerdo y una base de parmentier, también de patata. Ostras. Muy bien. Listo, que lo disfruten. Muchas gracias. 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 Estos son platillos que Hay son- que servir. hay que servir y no sé si son fáciles de comer, pero tienen muy buena pinta, ¿no? Sí, sí. Leíes La Vanguardia, decías. Sí. Venga, ahora mientras nos Y- cuentas esto, yo os sirvo los tomates. Va. Venga, va. Y básicamente una de las cosas que me ha parecido muy curiosa es la cantidad o el porcentaje de noticias que son de Estados Unidos versus el resto, ¿no? O sea, que le damos mucha cobertura aquí. Gracias. Y no sé por qué, no sé si es porque realmente pasa mucho en Estados Unidos o porque pasamos todo el tiempo en Twitter y redes sociales que son de origen americano por defecto y por tanto leemos más de lo que pasa ahí o qué, pero me parece un hecho curioso que de repente casi que yo para leer lo que pasa en Estados Unidos vaya a La Vanguardia o al New York Times. Sí, a veces sabemos, o hay más gente, también creo que es en nuestra burbuja, ¿eh? Pero en nuestro mundo hay gente que sabe más quién es el alcalde de Nueva York y el gobernador de un estado de Estados Unidos que quizá el alcalde de su ciudad y el presidente de una comunidad autónoma. Correcto. y que hasta cierto punto sepamos más de lo que pasa ahí que de lo que pasa en Europa, ¿no? A ver, tiene mucha influencia. Sí. Tiene muchísima influencia, pero también yo creo que nosotros estamos intoxicados, ¿eh? Porque lo que decías tú, nuestros círculos y nuestras fuentes son primariamente tecnológicas y eso, pues quien manda es Estados Unidos. Quien manda es Estados Unidos, pero sí. Pero tú no lo has dicho, pero se da a entender que te has vuelto a vivir aquí. Sí. Pues con mi mujer, que es americana, cuando tuvimos nuestros 2 hijos, decidimos en algún momento explorar otra opción que vivir en Nueva York. Porque Nueva York es una ciudad que yo le tengo mucho cariño, que me ha cambiado a mí la vida, pero tiene... y que echo mucho de menos a veces. Pero tiene una parte que es muy difícil de convivir con la realidad de niños, de la qué? vida que les puedes dar. Pues una combinación de varias cosas. Uno, el clima, el coste de vida y el acceso a según qué cosas, ¿no? Ya sea pues deportes, actividades de deportes, ir a esquiar, ir a la playa, son cosas que son más fáciles de hacer en otro sitio. Y entonces, dependiendo de qué tipo de vida quieras darles a tus hijos, eso se complica. Y diría que el último punto es una ciudad que es muy de paso. Mucha gente está rotando, tiene O sea, muy, hay poca muy oxigenado. comunidad de más largo plazo. Exacto, entonces es difícil crear comunidad cerrada, o sea, constante, en la que uno pues pueda tener y por tanto, por ende, la de tus hijos, ¿no? Vosotros tendréis amigos del cole de toda la vida, ¿no? Nosotros dos, entre otras cosas, de la universidad. Y de la universidad, yo tengo varios grupos en WhatsApp, ¿no? Los del cole de toda la vida, los de guardería prácticamente, los amigos de la uni. Eso es difícil en Nueva York, que eso se llegue a formar, ¿no? Y en algún momento decidimos que eso era lo que queríamos darle a nuestros hijos y por tanto queríamos irnos a otro sitio. Y cuando esa opción salió, pues o era irse a otro sitio en Estados Unidos o a otro sitio en el mundo o potencialmente en Barcelona, ¿no? Y decidimos probar Barcelona. Yo te quería preguntar, Pau, un tema que últimamente le estoy dando vueltas, ¿no? Y estábamos hoy, esta mañana, hablando con Jordi de esto, ¿no? O sea, estamos en un momento donde el mundo se ha politizado mucho. Hay muchos ejes en el mundo, ¿no? Y de alguna forma la sociedad, la política está obligando está polarizando a todo el mundo y está obligando también a que la gente coja una posición, ¿no? Y no sé, un ejemplo podría ser Disney, que ante la presión de Trump de cancelar un programa, lo canceló y luego se arrepintió y luego lo volvió a abrir, ¿no? Y, oye, no tiene más remedio que ante una presión política, pues posicionarse, ¿no?
Y ahí hay dos visiones. La visión de la posición en base a valores de las personas que dirigen las organizaciones, porque las organizaciones no son nada, son constructos, son abstracciones, ¿no? Pero detrás hay personas. Y esas personas toman decisiones y se tienen de alguna forma que posicionar ante estos ejes, ¿no? Y eso pues le ha pasado a Disney. Y luego hay gente que proactivamente pues se está posicionando, pues yo qué sé, por ejemplo, me viene en mente Daniel Ek de Spotify, que luego hablaremos, y veía un tuit hace poco de Guillermo Rauch, no sé si lo conoces, el fundador de Vercel, argentino. Correcto. Que se hacía una foto con Netanyahu directamente, ¿no? Y un tuit diciendo que está hablando del futuro, de la IA, de no sé qué, tal. Y claro, esto es un statement brutal, ¿no? Que hace Guillermo Rauch diciendo yo estoy a favor de esta persona. Se entiende por el tuit, ¿no? O sea, no lo puedo entender de otra manera, ¿no? ¿Tú crees que las empresas tienen ideología? ¿O tienen que tener ideología? Yo creo, por regla general, que al final es como parte... Es muy difícil que una empresa sea estanca como parte de la cultura de la empresa, que sea completamente estanca, ¿no? Que sea como... Si habéis visto el show ese de Apple, donde Severance, Sí. donde básicamente uno deja todo lo personal de afuera, no interactúa con lo de dentro, ¿no? Pero a nivel universo paralelo. O sea, Claro, a nivel muy hasta extremo, a nivel muy ciencia ficción. extremo, donde no saben, los dos mundos no están interconectados, ¿no? Entonces es muy difícil aspirar a que algo así no pueda llegar a pasar. Dicho eso, todo el mundo acaba votando de alguna forma con sus acciones, ¿no? Y ya esas pueden ser porque cierras un deal con una empresa que está haciendo algo, ¿no? O con un proveedor, o trabajas para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, o porque trabajas para Coca-Cola, o lo que sea, ¿no? Y tus valores pueden estar en desacuerdo con eso. Y yo creo que al final la empresa tiene que tener unas ciertas... Yo creo que lo que tienen que haber son reglas claras y que luego se estipulen esas reglas y que se decida si esas reglas... ¿Reglas de quién? ¿Quién De las la fija? empresa. La empresa fija las reglas. La empresa Por ejemplo, el fija tema las de este tuit de Guillermo Rauch, ¿a ti te parece bien? A mí me parece que Guillermo Reich puede hacer el tweet que le parezca y que le dé la gana. Con lo cual, sí. Y que luego, si eso tiene un impacto económico o en sus... Exacto, en eso la yo demanda, me gusta llevar la es- contraria. Claro, Guillermo representa una empresa que él es fundador y CEO, ¿no? Y es líder, que tiene empleados y tiene socios y tiene Correcto. clientes y tiene partners que pueden, Correctísimo. y seguro que hay un porcentaje, no estar de acuerdo con su posición política. Y ahora mismo él quizá no se había posicionado públicamente antes y la gente había o invertido en la compañía o decidido ser partner, cliente o empleado de la compañía porque no habían discutido este ángulo, porque hay muchos ángulos en la vida y este no lo habían Correcto. discutido y de repente dicen, mierda, yo no estoy en el mismo lado y no Correcto. quiero que me represente. Y eso Correcto. genera, o sea, daña a esta gente. Socios, empleados, de repente hay gente que se está cancelando sus suscripciones porque no le gusta estar asociado con esta empresa ahora. Y están en todo su derecho de hacerlo. Otra cosa es que... Claro, pero y al que no ha decidido nada, ¿sabes? Al que no ha decidido nada, que era empleado o era socio inversor de esta compañía y de repente dice, mierda, no habíamos hecho disclosure, no habíamos pactado cuál era el posicionamiento de la compañía en este ángulo. Bueno, esto no lo sabes. Sí. Si se había pactado o no. A No mejor- sabes cómo de público es Doy por sentado Guillermo que con no. sus ideas. No lo Bueno, sé. pero yo sé un poco las buenas prácticas de la industria. Nosotros, cuando entra un empleado o invierte una persona, no lo discutimos todo. Damos por sentado, yo doy cosas por sentadas y entiendo que la gente también las da Yo por soy un sentadas. purista y a lo mejor he malinterpretado la pregunta, ¿eh? Pero Guillermo, yo creo que era... Uno puede haber considerado que o esto es un paso en falso o no es nada, y eso es una opinión externa mirando hacia adentro, o si la decisión es algo que él asumió que no era tan importante y por tanto la hizo, o asumió que sí que era importante y por tanto la hizo. Ya. ¿Cuál de los dos crees? Incluso puede ser súper escéptico y decir que está siendo un troll de internet y está generando que se hable de ellos, porque curiosamente 2 días después anuncia una ronda enorme
Correcto. Entonces puedes llegar a Puede ser un poco y cínico. Salesforce le acaba de meter 300 millones, ¿no? Entonces, puede ser una... Entonces, yo... Igual también por eso, ¿eh? Porque tiene war chest, ¿no? O sea, tiene dinero suficiente como para Sí. sobrevivir. La ronda estaba cerrada ya, Porque, eso a está ver, claro. porque hablemos de las consecuencias. Muchísima gente ha salido en Twitter saliendo de Bercel. Sí, pero también ha habido yo muchas... lo veo bien, ¿eh? O sea, veo muy bien que la gente migre fuera de Bercel. Y mucha gente habrá cancelado. Yo he preguntado Hulu y a Disney, nuestro CTO ¿no? si teníamos algún servicio, estábamos utilizando alguna Bercel en algún sitio, pero igual me hubiera planteado cancelarlo. Igual como me parece muy bien que él exprese su opinión, yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en promocionar Netanyahu. Pero- Y no estoy de acuerdo en ayudar a la gente que piensa que hay que hacer una limpieza étnica. Yo creo que una cosa es que uno puede esté en desacuerdo con ese tweet y otra cosa es si él debería tener la libertad o no de hacerlo. No, sí, o sea, la libertad la tiene y además creo que es bueno que lo haga. Es bueno que lo haga para la transparencia, a diferencia de Jordi, que entiendo el argumento de que él no representa el 100% del capital, pero Y de él los representa la empleados cultura y de los fundacional. partners y de los clientes. Claro, pero él es CEO y fundador de la empresa, él representa la cultura fundacional de la empresa. Entonces, bueno, que los empleados, partners e inversores, uno de los cuales compartimos, sepan en todo momento cuál es la cultura del founder, ¿no? Y eso es parte de la cultura del founder. También es verdad que... Sí, pero entonces mi argumento de esto cuando lo hablamos es decir, hay que ser transparente de entrada. Sí, pero eso no lo sabes si lo has Correcto. sido. Por eso a veces pues hay que tener en cuenta cuando tomas una decisión así, si sabes, porque puede ser como dice Pau, que él no creo que es muy listo, ¿eh? Seguro que sabía dónde se metía. Pero Sí, es yo muy creo listo. también. Yo creo que tenía clarísimo dónde se metía. Pero Cuesta entender, ¿eh? O sea, cuesta entender que se metan... a mí me... Bueno, es como... A ver, todo el mundo y que tiene la primera piedra el que sea... el que esté, como es, free of any wrongdoing. Pero es como levantar dinero de Qatar. ¿Está bien? Ya. Y todas las startups que lo han levantado o los saudíes, ¿no? ¿Está bien? Pues, Bueno, pero- pues no lo sé. Cada uno pues acaba diciendo lo que es. En Estados Unidos, una de las cosas que a mí me sorprendió más cuando yo llegué ahí, durante el MBA, es que yo nací en un entorno que es muy distinto. O sea, yo crecí en un entorno con una exposición a judía extremadamente mínimo. Y ahí es lo opuesto, es 2/3 partes son judíos, ¿no? Entonces, En Nueva York. En Nueva York, en mi clase del MBA, hubo yo ni lo sabía, había una fecha religiosa judía y ese día no vino nadie a clase y dije, ¿por qué no hay nadie en clase? O sea, no lo sabes ex ante quién es y quién no es y demás, ¿no? Hasta que pasa una de estas cosas y digas, es que casi todos lo son. Entonces, en ese entorno, pues a lo mejor Guillermo Rauch, pues le caen bien. Pero hay o él es, que diferenciar, o sea, hay que diferenciar. Nosotros en Factorial tenemos bastante gente, bueno, cada vez más gente judíos de Israel y tal, ¿no? Correcto. Y evidentemente, y creemos, yo creo que estamos 100% alineados culturalmente, ¿sabes? Una cosa no quita la otra. Que sean judíos, que sean de Israel, y que sea este liderazgo que no tiene tanto soporte en realidad, que está llevando esas acciones de forma casi unilateral, no hay ninguna multilateralidad. Él mismo, Netanyahu mismo, ha dicho que es partidario, si hace falta, de llevar el país a la autarquía y a la desconexión del mundo. Esto lo ha dicho él, con sus palabras. Entonces, pues parece que, no sé, no creo que sea lo que piensa la mayoría de la gente. Entendiendo que la situación es compleja, que no se puede tampoco trivializar, ¿no? Y que bueno, Hay mucho tribalismo en este caso, que a mí es una cosa que me pone muy nerviosa porque no conduce a la solución. Yo, un poco por defecto profesional, me gusta solucionar los problemas. Cuando es casi... A veces me puede dar igual el problema, pero lo quiero solucionar. Este no me da igual, es un problema muy gordo y humanitario, dramático, y hay que solucionarlo, pero el tribalismo no lo soluciona. Es más, lo hace peor muchas veces, porque arrincona posiciones, arrincona adversarios
y eso hace que les sea más difícil dialogar. De hecho, ahora, ya nos metemos de lleno, parece que ha llegado el tercero, ¿no? Que es Trump, que era un poco la esperanza que tenían todos con su arbitrariedad y su autoritarismo que le define, ¿no? Que hace lo que le da y le da un poco igual las normas sociales y tal. Ha propuesto un plan que parece que está teniendo tracción. A ver si eso fluye. O sea, ojalá, porque lo que está claro, bueno, mi punto de vista es que lo que hay que hacer es eliminar la violencia. Hay que eliminar la guerra, eliminar las víctimas y ir solucionando los problemas que son complicadísimos, que además son religiosos, con lo cual es como la cosa más profunda de la humanidad, más difícil de dialogar y de racionalizar. Pero sí, o sea... Y con esta frase que acabas de hacer, Jordi, te acabas de posicionar igual que Guillermo Rauch con una ideología concreta, ¿no? Yo me posiciono radicalmente en contra de la violencia y de la guerra. Claro, Siempre es que nosotros, de nacimiento, ¿eh? o sea, Eso lo tengo muy adentro. Nos dedicamos grandes esfuerzos a integrar gente diferente, ¿no? Trabajamos con gente de todo el mundo. Nos gusta entendernos, no nos gusta separarnos, polarizarnos, enfrentarnos, nos gusta todo lo contrario, ¿no? Y bueno, y decir esto pues también es un posicionamiento ideológico. Y no decir nada también es un posicionamiento ideológico. O sea, al final es difícil no posicionarse ideológicamente en este mundo. Yo lo que digo es que muchas veces el contexto de esa posición viene dado por el bagaje cultural, por cómo has crecido, dónde has crecido, Sí, claro. tus circunstancias. Eso siempre. Yo tengo amigos... El contexto que tienes, como Claro, tú decías, ¿no? yo Tú conozco- vienes de aquí y yo- no sabes qué significa este mundo. Claro, y yo después de vivir 15 años en Estados Unidos he conocido muchos emprendedores de Tel Aviv que sé y les sigo y les he visto estar debajo del Iron Dome cuando a las 3 de la mañana sí. con sus hijos, que les están bombardeando. Entonces, siempre hay circunstancias muy distintas para situaciones muy distintas. Y entonces, dicho eso, Guillermo Rauch, ese era el momento de decir eso, de tuitear. A mí me da la sensación que fue intencional, porque obviamente quiso posicionar, pero de la misma forma que en su día el fundador de Coinbase se posicionó muy estrictamente sobre woke politism y demás, y hizo lo mismo, él ha decidido con Toby de otro... Shopify y 37 Signals. Hubo un movimiento de no... Antes se decía, ¿no? Bring your whole self to work, ¿no? O sea, trae toda tu persona al trabajo. Somos un ser humano con todas nuestras dimensiones. Correcto. Y esta gente decía, oye, nos paralizamos. Si todos traemos todos los problemas del mundo cada día a nuestro place to work, no hacemos nada. Era un Es que poco, resumo mucho Es que yo creo el que al final argumento. siempre lo acaba todo en el blanco y negro, ¿no? Yo creo que la gente tiene que bring your whole self to work, pero también tiene que venir to work. Claro, pero imagínate O sea, ahora. aquí tenemos una aquí misión. somos 1.400 personas, pero hay muchos problemas en el mundo. Imagínate que estas 1.400 personas están intentando solucionar todos los problemas gravísimos que hay en el mundo. Y dices, no, estamos aquí para pero es que no solucionar vienen una aquí a misión. solucionar los problemas del mundo. Una cosa es que tengan opiniones e ideas y que las compartan. Yo creo que es bueno. Y la otra cosa es que esto interfiera en la razón por la que están aquí. Cobran una nómina, ¿no? Y tienen una serie de objetivos. Y esto es el problema, que la gente al final mezcla las cosas. Y a la vez puedes tener otro, que es que al final los whistleblowers existen porque hay una cierta moralidad y hay una cierta cosa que hace que la gente pues levante la bandera cuando ve algo que no cree que es correcto, ¿no? Pero vamos, es un tema muy complejo. A mí lo que me da la sensación es que, y sobre todo en un mundo súper conectado, problemas en el mundo hay infinitos y es muy difícil caminar por este mundo rápido, eficiente, para hacer crecer algo de cero, con un montón de problemas y no pisar una cáscara de huevo de alguien en el camino. No, porque está claro que, o sea, en una te startup van a pillar por particularmente, algún sitio seguro. en una empresa en general, en una startup particularmente, necesitas la gente que esté focalizada. Pero eso no significa que sean un trozo de las personas con las que estás trabajando, ¿no? Yo creo que tienen que ser las personas completas. Y además es muy intenso, pasas muchas horas, es normal compartir ideas. Pero eso no puede contradecir el hecho de estar focalizado y ir rápido, ¿no? Iterar rápido. O sea, al final hay un equilibrio, hay un gris, y en el gris está la magia. Yo no creo que la magia no está ni en el blanco ni en el negro, está en encontrar el gris perfecto. Hablando de esto, Daniel Ek acaba de publicar que hace un paso atrás, después de 20 años. Atrás lo dices tú, él no dice atrás, ¿no? Bueno, dice Porque atrás. hay muchos van como para arriba, al cielo de los CEOs, al cielo de los Executive Chairmans. Bueno, eso, pues un paso para arriba, ¿no? Y se convierte en Executive Chairman, que es un concepto
que se utiliza diferente en Europa que en Estados Unidos. El concepto Executive Chairman en Europa es más executive que en Estados Unidos, que es una figura simbólica. Sí. ¿No? Eso es como presidente, va empresa a empresa, ¿eh? O sea, hay Sí, va empresa a presidentes empresa. que dominan todo y el CEO es casi un organizador, y hay otras donde es el parking de los eméritos. Hay mucha gente, bueno, hay gente que atribuye este cambio a la crítica que se le ha ido haciendo a Daniel Ek, precisamente por irse metiendo en temas políticos. Porque él pues viene a ser el Alex Karp de Europa, ¿no? El founder de Palantir. Bueno, él defiende... Nada música, la otra... No, Helsing. O sea, Daniel Ek, entonces, Sí, no está sí, hablando de Spotify, estoy hablando- sino no de estoy hablando de Helsing, Spotify, no, que es no. una compañía de defensa europea. Sí, sí, correcto. Exacto. Que Él ha ido él creando... cofundó desde primera materia, no sabía eso. Sí, él cofundó Neco Health, que es una empresa que te escanea el cuerpo para predecir enfermedades y tal, y Helsing, que es una compañía de defensa, De que drones. produce... No explican exactamente lo que hacen, pero producen máquinas, drones y software para la defensa. O sea, es una mezcla, dicen ellos, entre Palantir y Anduril, pero europeo, con capital europeo y con clientes europeos. Y habla bastante de esto, no tanto como Alex Claro. Karp, que habla mucho de política, volviendo a la política, ¿no? O sea, Palantir es una empresa enorme, Es el de mundo alto Peter crecimiento. Thiel, ¿no? La Exacto. línea de pensamiento Peter Thiel. Dedica grandes esfuerzos a hablar de ideología y de política, principalmente el nacionalismo También es su marketing. tecnológico. Que la gente tenga miedo sí. a los enemigos y tal, es su marketing. Claro. Sí. Entonces, muchos músicos han criticado a Daniel Ek por su involucración en la industria militar. Y eso, hay gente que dice que esto ha ido desgastando un poco su figura entre empleados y pues, empleados que también han sufrido recortes en los últimos 2 años, ¿no? Casi un 20% de la plantilla y tal. Y eso ha hecho que haga un paso atrás, o arriba o al lado. No lo sé. El precio de acción de Spotify ha crecido un montón, ¿no? En los últimos años. Sí, bueno, ahora está en 150 billion más o menos. Eso cambia cada día, pero está, o sea, pasó hace poco los 100 y ahora ya de camino a los 200. O sea, va como un tiro. Yo no sé, o sea, seguro que le ha jodido la crisis de comunicación y de tal, pero él habla de los 20 años que lleva en Spotify. Y perfectamente entendible. Tiene que que quiere ser hacer otra cosa. Tiene que ser un tute guapo, una compañía como Ya, Spotify. pero también pasa lo mismo con Meta, ¿no? También pasa lo mismo con... ¿no? ¿Qué le pasa a Meta? O sea que hay un founder CEO que está ahí siempre, ¿no? Que le sigue apeteciendo. Dile a Jensen Huang, ¿no? Que lleva 40 años como founder CEO de Sí. Nvidia, ¿no? Es una pena porque es nuestra bandera de Spotify, Daniel Ek, ¿eh? Sí, sí. Era Daniel Ek Mm. en Bueno, Europa. sigue siéndolo. Sigue Pobrecito, siendo- sigue dejemos que siendo se jubile desde si le al da la lado gana de también, arriba. ¿no? Bueno, jubile. ¿No? Bueno, la cuestión es que Alex y Gustav, de los cuales se le ha promocionado al líder de la parte de negocio, que es Alex. Alex no me acuerdo el apellido y no lo sé pronunciar seguramente. Suecos. Y Gustav, que es el CTO, CPO, lleva toda la parte de producto y tecnología. Y que eran copresidentes. Exacto. Y ahora van a ser coceos. Son un dúo que se entienden muy bien, trabajan muy bien juntos y llevan 15 años trabajando. Estamos hablando de que Gustav había vendido su empresa y había hecho 1000 cosas antes de entrar en Spotify, pero cuando entró vio una cultura y tal que le apasionó el problema que solucionaban y creó un equipo que es una referencia tecnológica en el mundo. O sea, cómo funciona Spotify es lo que Sí, sí. se ha ido explicando en libros y libros. Luego él lo ha ido desmintiendo porque dice, no, lo que están explicando no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Pero en cualquier caso, es un grandísimo de lo que es las empresas de producto. Nosotros le hemos conocido personalmente, hemos tenido esa suerte, ¿no? Y de hablar y discutir de cómo montar organizaciones de producto con él y tal. Y es una persona brutal. Yo es de las personas que más me ha impactado en cuanto a su pensamiento de cómo construir producto a escala. Súper transparente, muy sincero, Totalmente. muy generoso, porque nosotros, con todo el cariño, somos unos matados. Totalmente. Que vamos ahí a decirle, oye, tú que estás cansado y tal, ven aquí, que te vamos a machacar con todos nuestros problemas y comentémoslos, ¿no? Y súper generoso. Estuvimos hablando un buen rato Sí. con Gustav, que ahora es co-CEO Co-CEO de Spotify. Spotify. Sí. Y Tienen que muy buen equipo, tienen una cultura muy fuerte en Spotify, tienen talento que lleva ahí un montón de años, que a mí me gusta, que tienen opiniones, son valientes. O sea, solo fundar Spotify ya es un jardín, ¿no? Meterse en un mundo donde la piratería te dice que ese modelo de negocio es imposible, que la industria había desaparecido. O sea, ellos han hecho resurgir una industria que estaba muriendo y ahora vale más que antes.
Y había llegado, no a cero, pero quiero decir que había Vale, subido más un significa montón. que cada músico marginalmente hace más dinero del que hacía Correcto. antes. Los músicos ganan más dinero ahora que antes, pero, sumados. pero también hace que muchos músicos no ganen dinero. Es que muchos músicos no ganaban dinero No, también ya, antes. claro, sí, pero, No, pero que es muy difícil ganar dinero. Yo quería ser en pianista general. y por suerte mis padres me dijeron lo de los ordenadores, niño. es el fundador de esencia del enfoque a largo plazo y con obsesión de producto, Sí. básicamente. Y europeo, con una cultura, una manera de comunicar diferente. O sea, realmente estoy de acuerdo, es un referente para nosotros y para el ecosistema europeo, y es una lástima que se jubile. Pero bueno, por el camino ha montado Neco Health y Helsing, que los dos parece que van súper bien. Él dice que quiere dedicarse más a generar nuevos negocios que ayuden a la emprendeduría y que ayuden a Europa. Al mundo, sí, Y porque al él dice mundo. moonshots. O sea, él quiere hacer proyectos estos dos, Exacto. cosas que no pasarían si no hubiera un señor muy rico, que es él en este caso, y su socio Shaq, que pusieran el dinero para arrancar. Creo que se comprometió a invertir $1 billón en moonshots de su propio dinero. Que no está mal. ¿Dirías que es como el Elon Musk de Europa? Ostras, hay muchas dimensiones, ¿eh? No me atrevería a decir esto. Y hay una diferencia de tamaño. Sí, por todavía. eso, muchas cosas. Muchas cosas. Pero me gusta mucho Daniel Ek. Y bueno, o sea, vamos a ver qué hace ahora. Si se jubila y descansa, o si arranca realmente otros bichos que impactan, ¿no? No solo en economía. Sería sino extraño que se jubilara y descanse. O sea, sería extraño porque hubiese pasado mucho antes, me da la sensación. A ver, 20 años, ¿no? La empresa cotizada, 150 billones de... O sea, yo creo que también, desde un punto de vista de recorrido, muchos emprendedores dejan el camino mucho antes. Correcto. O sea, si hay un momento de colgar el sombrero o la camiseta, pues no me parece un mal momento. Sí, es curioso, el fundador de Mercado Libre, ¿no? También ha hecho el mismo paso hace poco. Y se han venido a vivir todos a España, por lo que estoy escuchando. Y también es una, más o menos, tiempos o mejor es un poco más... Mercado Libre empezó antes, Sí. ¿no? Pero también, ¿no? Como que debe hacer como una especie de midlife crisis donde deciden dedicarse a otras cosas. Muy bien, teníamos más temas que hemos ido comentando. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde durante la semana vamos comentando Vais cosas que acumulando. nos impactan y luego esto es lo que resumimos aquí en la tertulia. Una de las cosas que le ha impactado a Jordi y que le ha interesado últimamente es el tema de Constellation Software, ¿no? Este conglomerado de empresas / private equity. Cuesta definir, cuesta definir, ¿no? Yo diría que es el Berkshire Hathaway del software. Aburrido. Sí. Y ahora, o sea, tiene muchas cosas muy particulares. Pero la cosa graciosa es que este es un tema que queríamos hablar hace siglos y buscábamos un poco la excusa. Y ahora de repente se ha jubilado el CEO, fundador. Dicen que por temas de salud, o sea que otra historia. Mark Leonard, que es un personaje. Hay muy pocas fotos de él, ¿no? Es como Bueno, y las muy- fotos que él sí, es como dicen que es Gandalf. el Gandalf del software, pero tiene una barba. O sea, a mí ya me comentan a veces que tiene una barba que le llega hasta las rodillas. O sea, parece entre un bajista de heavy metal y Gandalf. Perfecto. Y este señor es el fundador y hasta hace una semana CEO de Constellation Software, que es flipante. Constellation Software factura más de 10.000 millones de dólares y está valorada en unos 60 mil millones de dólares. Y de hecho está poco valorada. Hay quien dice que el valor de mercado de Constellation Software, esto no es consejo financiero, debería estar más cerca de los 100 billion. Y es un señor que nadie conoce, que casi nunca da entrevistas y una empresa súper, súper oscura. Pero bueno, ¿por qué es interesante? Porque es una empresa enorme que en realidad lo único que hace es comprar empresas de software aburridas que tienen monopolios minúsculos. O sea, son empresas que hacen cosas que nadie más hace, que tienen un tamaño de mercado muy pequeño, pero que lo tienen dominado. Son empresas que no crecen, que son rentables, y estos han aprendido a comprarlas todas muy baratas, a tener un poquito de eficiencia operacional, pero no demasiado, porque las dejan casi todas autónomas, no 100% autónomas, han comprado 500 empresas, pero las agrupan y las gestionan como grupos. De hecho, el headquarter no hace casi nada,
Pero casi nada es casi nada. Porque incluso el M&A lo hacen los brazos de la estructura y las compounden. O sea, las dejan ahí que vayan ejecutando. No crecen orgánicamente. Las compounden. Esto está en la Hay que RAE. añadir esto. RAE, si nos escucháis, el señor... ¿Sabes que tiene una letra cada señor de la RAE? Pues el señor de la C, sí, de ¿Ah, verdad. sí? Hay un señor que tiene la C, que no sé quién es, pero el señor de la C o señora... que nos añada la palabra compoundear, que nosotros la utilizamos mucho. Fundada en el 95 en Canadá, IPO en 2006, levantó solo $25 millones y nada más. Eso a principio de todo, para arrancar. Y dicen que ni siquiera lo necesitaba, pero quería tener un poquito de capital para que se lo tomaran en serio. No han hecho ni una ampliación de capital, no usan equity compensation, o sea, nadie tiene equity como parte del salario. Pero, una cosa súper interesante, de las 500 empresas que han comprado, todos los emprendedores les obligan, por contrato, a que el 75% de su post-tax income lo invierten en la compañía. Entonces es una compañía que es propiedad de los CEOs y los ejecutivos de las compañías que han pasado a formar parte Bueno, de su... lo tienen que comprar o invertir, pero ¿hasta cuánto tiempo? ¿Tienen un lock-up? Sí, hay un periodo durante el tiempo que tienen que estar ahí para hacer el earn-out, básicamente. Pero que no dan equity, no se diluye nunca esta empresa. Bueno, pero es lo mismo, decir que o sea, tienes que comprar acciones que dar equity. O sea, yo te doy un dinero, pero luego lo devuelves. Sí, pero me gusta más, y ahora hemos hablado muchas veces, las cosas que la gente compra las valora Sí. más. Como aquí... Sí, pero si es parte de la transacción, estás obligado por el Sí, a ver, por deal. un empresario es es muy suficientemente común, listo. ¿no? Es muy común con los deals de private equity, el roll-up. El obligar, sí. De obligar hecho, la semana a- pasada hablamos a con... vender, pero no vendes porque te estás vendiendo y comprando lo que... Roger Dobaño contaba en la última tertulia de Kipu, que lo vendió Providence PSG, que le obligaron a reinvertir un porcentaje relevante de la venta, ¿no? En el nuevo vehículo, ¿no? Quintessential, put your money where your mouth is, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, y les ha ido bien. Es una compañía que está creciendo un 20 y pico % compound, tanto el retorno en capital como la acción de bolsa, que más o menos se parecen, tiene ¿Qué sentido. parte hay en Free Float? Hay muchísimo retail. Hay muchísimo retail. De hecho, el fundador tiene menos del 2%. Ostras. O sea, es todo retail. Y Founders. Y founders, pero que es casi retail, porque hay tantos founders que es un retail. Hay poco institucional, porque es una empresa rara, porque es una especie de fondo de private equity, en realidad, que genera. Es un canadiense. 15%, sí, en la bolsa canadiense, 15% de free cash flow que reparten. O sea, es una compañía que genera mucha caja y se quedan suficiente para seguir comprando empresas y todo el resto lo reparten. Y compran empresas muy pequeñas, que a mí es lo que me sorprende. Software de gestión de funerarias, software de gestión del metro de Helsinki, software de gestión de camillas en un hospital. O sea, TAMs muy pequeños, empresas que no crecen, pero que tienen un buen margen bruto, un buen margen de beneficio y los van ahí acumulando. Es como un poco la acumulación de las empresas de software pequeñitas. Perdónate una pregunta logística. ¿Queréis café? Y un cortado me lo tomaré. ¿Cortado? Solo. Solo y cortado. Gracias. Vale, sigue, perdona. No, es una empresa, yo me lo estuve mirando en su día. Nunca vas a ver nada escrito de su proceso de cómo compran, cómo generan deal flow. Porque para crecer a estos tamaños tienes que poder comprar mucho. Pero vale la pena leerse las cartas de los shareholders. Son bastante más técnicas de lo que yo esperaba. Sí. Son muy, muy técnicas financieramente hablando, pero súper interesantes. Hombre, yo creo que es carne de deuda, ¿no? Porque sí, es tan previsible el negocio. Poca. ¿No? Tienen deuda, pero poca. Pero Es la cash flow. transacción no la financia... Poca. O sea, financian el earnout, o sea, ¿no? Como self-financing. Al final, los cash flows de la compañía que compran van a tener que pagar una parte de la compañía que compran. El otro, la mayoría lo hacen con el capital de las operaciones de las empresas que ya han comprado. O sea, incluso el porcentaje de endeudamiento es bastante bajo y ellos se enorgullecen de esto. La clave está en el múltiplo de compra. O sea, si compras barato, es lo que al final te permite hacer ese compounding de forma. Todo el mundo mucho quiere más comprar deprisa. barato, ¿no? Sí, por Sí, eso pero es ellos lo difícil. consiguen. Por eso no. Ellos compran a entre 1 y 2 veces facturación, ¿no? Que es entre 5 y 10 veces EBITDA o rentabilidad. Y eso es a lo mejor ahora. Yo veía, creo que en las primeras cartas que él escribía era incluso menos, era por debajo de 1. Y claro, es muy difícil encontrar negocios relativamente, o sea, buenos que además se pague poco por ellos.
Y Tú has una- hecho un podcast el lunes pasado con una plataforma que ayuda a encontrar deals, Correcto. ¿no? Dili, Dilly. de Ale, que decía yo antes. Sí. Aquellos son pymes, no tecnológicas, ¿no? O sea, Dili es más el Berkshire Hathaway de verdad, pero en versión pequeñito, no un conglomerado tan grande. Y las venden, no se las quedan ellos. Es una plataforma para transaccionar pymes, pero también hablábamos de múltiplos, y estamos hablando de múltiplos de una vez facturación muchas veces, porque si no hay un crecimiento, ni hay un TAM, no hay un tamaño de mercado que te haga pensar que esa empresa crecerá muchísimo, al final todos los activos financieros tienen un flujo de caja y todo es un descuento de caja. Al final, tú tienes que creerte que eso generará un flujo de caja, ¿no? Todo lo demás es especulación que en teoría se basa en que hay un flujo de caja detrás. Entonces, una pyme y una empresa de software de estas tienen en común esto, que hay un TAM muy limitado y que no hay crecimiento. Una reflexión interesante de esta empresa que me hacía pensar es que están abusando del poder de los monopolios, ¿no? Antes decía que compran micromonopolios. Y claro, el poder de un monopolio es que tiene pricing power, ¿no? O sea, cuando tú ya tienes toda la cuota de mercado no puedes crecer orgánicamente por más clientes porque los tienes todos ya, pero le puedes cobrar lo que te dé la gana, porque no hay nadie más y no hay alternativa. Y el único crecimiento orgánico que tiene, que es el 3, 4, 5% al año, es pricing power total. O sea, el único crecimiento que tienen es de Pero es que explotar... 3% está por debajo de la inflación, no entiendo nada. Bueno, en Es Estados lo que Unidos, crece orgánicamente. Por eso lo compra tan barato. Por eso lo compra tan barato. ¿Y el conglomerado cuánto crece? Un 20%. Vía compras. Vía compras. Que lo sacan de los... pero es difícil comprar 20% cada año a Es ese difícil. tamaño. A 10 billion de facturación, 10 billion, 12 billion de con esos facturación y empieza a ser Totalmente. difícil. O sea, tienes que Es- comprar es- mucho. Y compran Increíble. empresas que facturan 5, 10 millones de dólares, ¿eh? La mayoría, han comprado 2 medianas, pero la mayoría son empresas de 1 millón, 2 millones de EBITDA. Sí. O sea, hay un trabajazo ahí, lo que tienen es una churrera de compra de empresas. Mira, los cafés. Muchas gracias, Achel. Esto ya no os cuento. Y a ti. Vamos a Gracias. contaros cómo está hecho. Aunque es Origen Sira Coffee, Sira que Coffee. es una empresa. Que poco hemos hablado. Poco hemos hablado de Sira Coffee, pero Tendría que venir y así ir a contarnos más, ¿no? totalmente. Es una de las primeras empresas donde invertimos, que dijimos, vamos a invertir en tecnología solo. ¿vale? Software, Foco en software tecnología. B2B, software B2B. Primera inversión, una cafetería. Bueno, pues fue una gran inversión, ha escalado mucho y hace poco pues se ha vendido. Espero que sea público. Sí, no lo hemos contado Espero que sea nosotros. público. No lo hemos contado nosotros, pero salió en No prensa. sabía. Salió en prensa. Sí, a un grupo colombiano. Sí, cuidado, que Vale, salió en vale, prensa ya lo que está, salió en prensa. Ya está, ya está aquí. Y ha sido una muy buena inversión. Pero Yasir sigue al Con mando ideas. Sí. de Sira y un día tiene que venir a contarnos un poquito más Sí, porque de por qué le ha pasado un vendido. poco esto, ¿no? Él tiene el earnout, ha tenido que reinvertir en el siguiente proyecto, que es una putada ser el líder de un proyecto cuando vendes, en este tipo de ventas, ¿no? Cuando vendes a una industrial o un private equity, donde evidentemente tienes que comprometerte a quedarte y a generar valor futuro. Pues les has prometido que esto será la hostia y dicen, vale, pues ahora hazlo. ¿no? Bueno, que tú un poco lo que... Bueno, sí, nosotros en Pero nuestro no tenías caso, el earnout. No teníamos un No, earnout. claro, es muy diferente. Muy diferente. Es muy distinto. Pero Lo hacíamos mejor, quizá. O no. No, yo creo que depende un poco de qué es lo que está comprando el comprador, ¿no? Si el comprador está comprando un flujo de caja, unas métricas operativas, está comprando según qué cosas, pues evidentemente el earnout irá para eso, ¿no? Si tienes la suerte, como nosotros la tuvimos, de encontrar un comprador que lo que compra es una visión, un posicionamiento, ¿Cómo es se, otra cómo se cosa, vende una visión, tío? Esto Tiene mejor Un múltiplo. día nos lo tienes que explicar. tiene mucho mejor múltiplo. Vender una visión, ¿eh? No, bueno, más que nosotros vender una visión era un relevo generacional en el comprador donde querían dejar de ser alguien que habían sido durante muchos años y pasar a ser otra cosa, conseguir más cercanía a un buyer persona y querían comprar eso, querían comprar una Coolness. oxigenación, casi como una transferencia de sangre startupera que no tenían internamente. Entonces, ¿Y si la quedaron esa sangre startupera, tú crees? Porque tú estás aquí, entero. sí, todavía hay gente de mi equipo que está ahí. Yo creo que eventualmente no, porque tuvieron que vender la empresa, pero por razones quizá que no fueron necesariamente
porque el management no quería hacer eso, sino porque cuando eres una empresa que cotiza, tienes management con muy poco ownership, la probabilidad de que tengas un activist investor es muy alta y por tanto que haya cambios de estrategia y demás, ¿no? Nosotros sufrimos eso cuando estábamos con Olapic dentro. Vale. Hemos hablado de conglomerados. Hay un conglomerado del que no hemos hablado, que lo hemos hablado en nuestro chat, pero no lo hemos hablado en la tertulia, que es la venta de Adevinta. Adevinta España, ¿no? Se vendió a EQT, exacto, Infojobs, ¿no? Hay una serie de empresas que son historias clásicas de aquí de España. ¿Tenía otro nombre de Vinta antes? Schibsted. Eso, Schibsted. Sí. ¿Cómo se llamaba esto? Sí. Sí. El antiguo Schibsted. Que ha ido comprando todos los que son los antiguos interneteros, los, Sí, los clasificados. el .com ¿no? de España. Exacto, toda la época de los 2000 a 2010, 2012, Sí, sí. ¿no? Los grandes clasificados, Mil Anuncios, coches.net, Idealista. Bueno, perdona, Idealista es de EQT, Habitaclia, Fotocasa, etcétera, ¿no? Pues esto lo ha comprado EQT, que sí que es propietario de Idealista. Con lo cual, en este caso, pasa a tener una especie de monopolio, aunque no es propiedad, no tiene propiedad 100% de Idealista, tiene un porcentaje, no recuerdo cuál, pero pasa a tener casi todos los portales inmobiliarios de España, EQT, y muchas empresas en España, ¿eh? EQT cada vez está ¿no? Está en Freepik, ¿no? Bueno, no recuerdo, pero tiene una lista de varios negocios importantes en España. EQT. O sea, solo una reflexión vinculando con el tema anterior, que nosotros intentamos estar en la punta de la lanza, ¿no? Ahora en AI, ¿no? Lo que está pasando y tal. Pero luego lo que queda un poquito por detrás, claro, aquí estamos hablando de 2000, ¿no? De los años 2000 y estamos en 2025. Pues resulta que son negocios de la hostia, que no hay quien los mate, con lo cual tienen unos cash flows futuros muy grandes y viene EQT y se los va llevando todos. Igual que Constellation Software se va llevando todos los mini SaaS, EQT se va llevando todos los directorios y .coms. Hay otros que hacen lo mismo con el e-commerce, que hace años que no está de moda, pero son empresas que siguen generando caja y caja y caja, y te das cuenta de lo se va difícil llevando los líderes, en este caso ya no son los negocios marginales pequeños. No, estos son los grandes. Líderes de categoría Sí. que crecen, quiero decir, con la transición a Internet que sigue produciéndose. Correcto. Porque hay mucha gente que todavía iba al modelo offline. Y esta gente va desapareciendo. Entonces hay un crecimiento estructural en Internet, en los líderes de categoría, que se produce cada año. Y EQT pues se ha especializado en comprar estos líderes, ¿no? A ver si ahora se los carga ChatGPT. Con el anuncio ya oficial que tú Transaccional. rumoreabas la semana Imagínate, pasada avancé en primicia Avancé el en deal primicia. de Spotify con OpenAI. de Shopify, Shopify, hostia, y sí. Stripe. Shopify y Stripe. Exacto. Yo siempre los confundo Y Etsy. con OpenAI. También, Que, bueno. bueno, básicamente que en OpenAI puedes comprar con tu Shopify, con tu Stripe Connect, ¿no? Con tu tarjeta de crédito ya puesta en el Stripe y con el carrito de compras de Shopify, tú puedes pedirle mesas para hacer un restaurante y dices, cómpralas y mándamelas aquí a calle Pujadas número 100 de Barcelona. Y te lo hace todo. Quiero decir que cuidado con los portales, que a ver si han vendido bien Bueno, los justo antes portales de que... y las apps, ¿no? O sea, al final AI lo que ofrece como potencial es la desintermediación máxima, ¿no? Todo lo que era el UX tradicional de abre el teléfono, ves a buscar la app, pues todo esto puede llegar a desaparecer si el assistant se vuelve omnipotente y todopoderoso. O sea, profundiza, ¿no? Antes Internet te daba siempre superficie y profundizabas tú a través de un especialista, ¿no? Por ejemplo, Google te da toda la superficie del mundo, pero hay una web que puede transaccionar, puede poner anuncios y tal. Correcto. Ahora ChatGPT ya va bajando, ¿no? O el LLM y los agentes ya van Correcto. empezando a saltarse capas. Correcto. Sí, es fascinante ver lo que pasa. El otro día en un grupo de CEOs o de no sé qué, en un grupo de WhatsApp en el que estaba yo, una persona preguntaba sobre el impacto que estaban viendo las empresas de ChatGPT barra SEO, ¿no? O sea, tráfico de Google barra tal. Una de las empresas europeas y españolas más grandes de... ¿Cómo lo defino? Sin decir demasiado. ¿No? Un marketplace muy grande europeo, un marketplace de este tipo, pero no es clasificado por un marketplace enorme, que estaba 100% basado en SEO y en SEM, ¿no? En pago a buscadores, decía que la categoría, digamos, head tail, o sea, la gente que busca exactamente lo que tú vendes, eso seguía veniendo todo de Google, pero que tenía una categoría long tail
de preguntas, ¿no? De Q&A, de cosas que no son directamente tu producto, sino son maneras de buscar a alguien que quizás está interesado en tu servicio. Que típicamente es lo que atacabas con SEO. redes de blogs, Sí. ¿no? Con contenido mucho long tail, que hablabas de todo infinitamente. Exacto. Esto Esto está desapareciendo, pero Total. a toda hostia, decía este CEO, a toda hostia, y está yendo a ChatGPT, pero dice que les llega este tráfico y que convierte el doble. O sea, les que llega de ChatGPT. les llega de ChatGPT este tráfico. Bueno, si les llega. Les ha dejado de venir. Dice que, o sea, en principio están contentos porque lo que les ha dejado de venir de Google les ha empezado a venir de ChatGPT y el conversion rate, de momento es muy temprano, ¿eh? Pero les estaba mejorando No el sé, conversion porque rate. si tú preguntas, si tú haces una pregunta long tail y te la responde ChatGPT, ya no tienes que clicar ningún link. Depende de qué necesites, porque si realmente solo querías la pregunta, tampoco ibas a transaccionar antes, ¿no? Es el problema del long tail. Imagínate en Factorio, para no No, pero decir bueno, demasiado de entonces esta se empresa. convierte en un modelo de impresiones y de display, Sí, porque dices, eso cuando desaparece. tienes mucho volumen que pasa por tu blog, alguno le da con el codo y compra. Sí, No deja- o ve el logo, ¿no? Y se le Exacto, queda ahí grabado en la exacto. retina y algún día cuando quiera comprar un software dice, este Factorio me suena de algo, ¿no? Para utilizarlo Bueno, y por eso ahora está están saliendo como setas, pues todas estas empresas que te ayudan a optimizar tu posicionamiento en todos los LLMs, ¿no? AEO o AGO, hay como varias gente intentando Encontrarle coinear el la... coinear Mira, el el de la C de la RAE, O también que nos coinear. meta a coinear. Encuñar, eso existe. Esta ya existe. ¿Compoundear no existe? Bueno, es igual. Pues sí, lo de Shopify Pay con Stripe y con OpenAI es muy nuevo, está en beta. Yo no lo he visto, creo que en Europa todavía no ha salido o está haciendo rollout progresivo, pero tiene que molar la experiencia. Y también vendrá el advertising, que vendrá Sí. después. Así que es un cambio de guardia, no deja de ser un cambio de guardia entre uno y otro. Va a ser interesante. Oye, último tema. Os dejo elegir. Apocalipsis de AI y gran reemplazo o S1 de Navan. Que yo No, siempre... aprovechemos No, que está nada. Pau aquí, yo la chapa la puedo soltar siempre. No, porque es interesante también. O sea, se ha Sí. publicado una... Ahora están habiendo empresas que están en la bolsa otra vez. Y Mira, hago se una había cosa, paralizado hago mucho. el teaser y si a la gente le interesa que nos escriba en los comentarios de YouTube, Venga. ¿vale? Y Y la semana que profundizamos. viene hacemos el deep dive. Navan, antes conocido como TripActions, es una empresa de business travel, donde las empresas contratan su travel. Es el gran competidor de nuestro Travel vecino Perk. y amigo TravelPerk, que está además, los que no lo sabéis, 100 metros. a 100 metros de donde estamos ahora mismo. Entonces es el gran competidor y es muy interesante porque TravelPerk es una empresa no cotizada, con lo cual los números suyos no son públicos. Navan ahora acaba de hacer el filing, ¿no? La inscripción para salir a cotizar en el Nasdaq y en el No lo ha S1 hecho confidential. lo han explicado todo. Ah, Lo han explicado todo, todos interesante. los números, rentabilidad, crecimiento y tal. Entonces, si os interesa, escribid en los comentarios que queréis que reflexionemos sobre el negocio de Navan y la semana que viene, Y el mundo del business travel, Sí, no sí. B2B, que es interesante. si interesa, lo comentamos. Venga, hablemos del Gran gran reemplazo. reemplazo del talento. Tu preocupación, que es lo primero que he dicho cuando hemos empezado la tertulia, en la gala de Premio Emprendedor, no, de Premio Emprendedor no, de Endeavor, perdona. Endeavor. Premio Emprendedor es el que recibimos nosotros. Que, por cierto, a ver si nos lo mandan, que lo perdimos Ah, en todavía Madrid. no lo hemos recibido. Yo no lo he recibido. Voy a tener que... Tu pedir. hija está súper Me preocupada porque le pregunta cada día, prometiste. me pregunta cada día. Le prometiste que se lo ibas a traer. ¿Y ha arribat a premi? Digo, no. Vale, pues en esta gala tú me dijiste, realmente me preocupa mucho cómo va a afectar este gran reemplazo de la mano de obra que puede producir el AI, ¿no? Entiendo que una parte es tu trabajo propiamente y tu empresa, porque se dedica a vender mano de obra humana, Correcto. pero luego también te preocupa desde un punto de vista social, ¿no? Creo que al final uno tiene que ver cómo está evolucionando todo esto, ¿no? Y yo creo que como todos los que hemos usado estas herramientas, a mí me parecen mágicas. O sea, es alucinante lo que uno es capaz de hacer con este tipo de herramientas. Yo lo que también creo es que va a crear, digamos, un gap mucho más grande entre los que tienen quizá una obsesión con la curiosidad de los que no. O sea, del que es activo versus el que es vago, ¿no? Va a haber el gap entre uno y otro, se va a más que incrementar. vago, reactivo. Para no categorizarlo a Ok. modo... Pero del que realmente persigue rabbit holes y le interesa y tiene curiosidad por... Sí, sí. Y tiene esa... Emprendedor, ¿eh? A mí me recuerda un poco la escena esa súper clásica de Matrix 1, cuando él
aprende Kung Fu por primera vez o algo es así. el sueño, ¿no? de los curiosos, aprenderlo todo. Y entonces de repente dice, sí. dame más, dame más, Correcto. dame más, dame más, dame más. Es un poco esto. Sí. O sea, da un poco esta sensación de que uno Bueno, tiene... sobre todo cuando dame más es un botón. O cárgame el curso de Bueno, pero- conductor de helicóptero. Pero con ChatGPT es un poco así, ¿eh? Es un poco así. Sí, bueno, No es tan inmediato, pero tienes un acceso tienes un acceso a conocimiento brutal. y sin juicio de valor, ¿no? Porque antes podías tener acceso a según qué personas y tal, pero siempre era como un poco... en la intimidad, hasta cierto punto, puedes hacer todo esto, ¿no? Y luego uno también puede ver cómo mi primera, digamos, reflexión fue hacia las carreras profesionales en industrias de servicios, ¿no? Que muchos, yo empecé mi carrera en BCG y mucho del trabajo que yo hacía entonces, pues ahora ChatGPT Deep Research te lo hace en 5 segundos lo que yo tardaba una semana, ¿no? Y cómo eso va a cambiar y me parece algo, pues, que va a afectar, creo, las estructuras actuales de progresión laboral y las carreras profesionales según qué profesiones. Y de esas profesiones, para empresas de software, uno sigue la lista del P&L de todas las categorías y afecta prácticamente a todas. No he encontrado ninguna que no se salve. Claro, pero tú de estás hasta hablando de las cierto punto empresas de esto, ¿no? software, pero la tecnología ha reemplazado a gente siempre. Desde la aparición del martillo. Bueno, el martillo igual no, pero... Porque antes cogían una persona y con la persona clavaban los clavos. Y yo creo que Martillo igual no. ese es el argumento del que cree que esto es una bicicleta, ¿no? La frase mítica de Steve Jobs del bicycle for the mind, ¿no? Que es lo que fue la computadora, ¿no? Que al final Sí. facilitó y llegó a... Y la computadora ha creado 1000 nuevos trabajos y oportunidades, ¿no? Mi padre estudió un máster y un PhD en la Universidad de California más o menos a la vez que salía Apple. Y yo crecí ahí en mis primeros años de vida. Mi madre también estaba ahí, mi hermana nació ahí. Y una vez Tu recuperé... hermano Kim, que por cierto... Mi hermana. Ah, tu hermana, a ver, digo. Mi hermano Kim... Me acuerdo que nació tu hermano después. Kim, fundador de Edpasser, todavía no ha pasado por el podcast. Aprovecho para hacer el paréntesis. Y una vez, aquel entonces, pues escribían cartas con mis abuelos, ¿no? Para explicarles las cosas. Y yo una vez De California a España. vi la carta de mi padre de cuando vio y se compró el primer IBM Portable, el primero que todavía está en casa, que no funciona porque un día lo enchufé y le hice explotar la fuente de alimentación. Pero y escribe con mucho detalle el cómo esto va a cambiar el mundo, ¿no? Como todo el mundo va a acabar teniendo un ordenador porque esto te da, pues, alas, ¿no? Hay un futuro en donde esta AI pues te da esas alas, ¿no? A un nivel pues muy estratosférico. Pero hay Y uno... quita y elimina posiciones de trabajo como esta computadora, pues eliminó Correcto. Y- el trabajo de muchísima gente, delineantes, no sé, muchas profesiones que hoy ni se piensa en ellas. Correcto. Y creó social media managers, programadores, Exacto. ¿no? O sea, se han creado un montón de trabajos. Exacto. Y te lleva a otra, ¿no? Pero a su vez hay un... A mí lo que me da casi más vértigo es la exponencialidad de esa tecnología, ¿no? O sea, al final, esta tecnología que puede llegar, que está ahora donde está, después de un periodo relativamente corto, depende de qué margen de temporal la agarres, da un poco de miedo. Da un poco de miedo y si realmente llegas a ese AGI, si realmente llegas a esa parte. Y da miedo porque llega a reemplazar muchas otras cosas que a lo mejor sí que implica que el futuro 200 años a partir de ahora pues la gente va a vivir de la vida y va a ser como los elfos de No, yo del creo Señor que de los Anillos que se dedican una a la... absurdidad. O sea, ¿no? hay mucha gente que ve que, y además anhela este futuro de una especie de Edén donde nadie hace nada. Y yo, para mí es horrible, o sea, me O se suicidaría dedican en este mundo. a la filosofía o que buscas, pero Pero la filosofía pero la tiene transición... sentido mientras vives una realidad, ¿no? Bueno, Si siempre solo ha habido vives- filósofos
y gente trabajando, o sea, siempre ha convivido esto. Filósofos y gente trabajando. Sí, es verdad. Sí. es Se verdad. lo comentaré a mi amigo filósofo que no lo consideres persona trabajando. No, pero uno puede bueno, es decir, que y la gente que se produciendo dedica es diferente. los científicos que se dedican a mirar el espacio y a entender las profundidades del universo, ¿eso Claro, o es sea, productivo o no es productivo? Sí que es Pues, productivo. Producir ideas. Es necesario. Producir ideas es productivo, ¿eh? O Y- sea, y es muy viejo. O sea, seguramente Correcto. es de las cosas más antiguas que hay. Matemáticos, Desde el nivel de que hay research. capacidad de habla y de escritura. pero eso no por las ideas que luego haces la realidad. exacto. O sea, nosotros tenemos mucha mentalidad Que de te ayudan a ingenieros. entender el mundo, te ayudan a De entender ¿para el qué mundo? sirve esto, no? Y porque Pero nos gusta. Yo quizá lo que me da vértigo es esa transición, ¿no? El que de repente mucha gente, a lo mejor lo que le gusta o no le gusta, a lo mejor también nos vamos a encontrar que hay gente que hace muchas cosas que no le gusta y oye, va a estar encantada de que venga la AI y que se lo quite, ¿no? Yo también vi un tweet, creo que era, o un Instagram story o algo así, que me hacía mucha gracia, que era alguien le explicaba, no, la IA va a hacer esto, ¿no? Y le iba diciendo todas las cosas y decía, pues que la IA me está reemplazando todo lo que a mí me gusta hacer, me gusta dibujar. Pero que te pero lo no me- reemplace no no me significa gasta. que tú dejes de hacerlo. O sea, esto es lo que no entiendo. O sea, tú puedes seguir dibujando, ¿eh? Tú puedes seguir delineando si quieres. Lo que pasa es que tienes una forma más eficiente de hacerlo. Una cosa es lo que te gusta y la otra es lo que te da dinero. Que Sí, lo sí, que sí. te da dinero es lo que Y una necesitan vez más, los demás. ese es el argumento de la bicicleta, Claro. de que esto es una bicicleta. Yo creo que esto puede que no sea una bicicleta, puede que vaya más allá, Que es un cohete. más que un cohete, o sea, que llega Bueno, un sí que punto en acelera, la donde tecnología acelera. que llega un punto en donde no te necesita. Pero antes ponías el ejemplo, antes de empezar a grabar, que dices, no, es que va a haber una gente que crea sociedades que tienen una actividad, crea empresas que tienen una actividad y que no hay ningún empleado dentro. Yo creo que eso, a día de hoy, ya es relativamente factible crear empresas que solo tienen un empleado, el fundador. Y existen en Estados Unidos, que facturan millones de dólares, son extremadamente Pero tienen un rentables empleado. y tienen solo un Con empleado. una bicicleta para la mente. Correcto. Y entonces, toda esa actividad, pues son empleos que ya no, que han dejado de existir, ¿no? Hasta cierto punto. O todo el mundo se vuelve emprendedor. Yo creo que esto Y es todo el lo mundo- de siempre. ¿Eh? El otro día veía un tuit que me hizo bastante gracia, Ojalá, ¿eh? que decía lo que decimos ahora, o lo que dicen ahora las personas de la generación que viene, ¿no? Lo que dice la gente de la gente más joven. Y abajo, ¿no? Era un thread donde ponía el año y lo que decían. Y empezaba en 2025 sobre los generación Z, ¿no? Que si no sé qué, que no quieren trabajar, que no sé qué. Y luego decían lo que decía en los 2000 la gente que en aquella época tenía 40 y 50 años de la generación Z. Y bajaba hasta el 1200 y el año 600, que no sé qué filósofo hablaba de la gente joven que no sé qué, ¿no? Y dices, siempre lo mismo. O sea, es una Siempre es constante lo mismo. que nosotros no nos lo creemos porque tenemos un punto de vista de protagonista, que nosotros entendemos muy bien nuestro punto de vista. Esto es un defecto que tenemos humano, ¿no? De entender muy bien nuestro punto de vista y mucho menos cualquier otro. Y siempre nos pensemos que ahora es diferente, que lo nuestro realmente es un cambio generacional importante y tal. Yo creo que con la tecnología pasa lo mismo. Yo creo que el señor que veía la máquina de escribir, o veía el tren, la máquina de vapor, o veía el tractor, o veía la tele, o veía la rueda, o veía el fuego, también pensaba, no, es que esto lo cambia todo. No como lo de antes, esto lo cambia todo. Sí, pero sí, estaremos de Pero acuerdo bueno, que a ver, una inteligencia autónoma, un ser que se autoidentifica... Y yo creo que decían y lo mismo de ¿qué tal? Internet y decían lo mismo de la rueda. Y- Esto sí que quizá va más rápido ahora, ¿no? El tiempo dos. que tardas en impactar, ¿no? Y hay un gráfico también del crecimiento de GDP, ¿no? Y el impacto en una revolución tecnológica y el crecimiento de PIB global, que va multiplicando el PIB global. Cada vez se multiplica más rápido. Dos comentarios. La invención de la imprenta por Gutenberg se puede como apuntar como quizá el why now de un montón de guerras en Europa por temas religiosos y demás. O sea, que la tecnología venga y evolucione no implica que no haya un momento de desestabilidad muy grande justo después. La revolución industrial, toda la gente que pasó del agrario a las ciudades. Correcto. Este es todo el lo que dilema. eso Las Este es el transiciones son dilema. Esa duras. Pero transición hay un puede net ser new muy, muy, muy de dura. prosperidad. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que Correcto. la tecnología da un net new de prosperidad muy aclaparador, pero la transición puede ser guerras, puede ser muy dramática. Pero Puede ser muy yo dramático. añadiría que si hay una nueva forma de inteligencia que se autodistingue, que tiene agencia, o sea, que tiene decisiones propias, podemos estar hablando de un mundo posthumano, donde los humanos ya no existen. O sea, hay gente que argumenta eso. Dice, Ahí sí que al estás universo no le entrando importa. en Bueno, mundo vale, ya Thiel. no le importa, pero Mundo los humanos Thiel. no estamos Peter ahí. Thiel, hasta esa. ¿Eh?
que es bueno, el transhumanismo de Peter Thiel y todas sus opiniones. Yo creo que al nos respecto. encargaremos de tener un mundo egoísticamente que nos guste, ¿no? Si podemos, si tenemos la capacidad de definir el mundo, porque estamos en este extremo donde la inteligencia artificial y la robótica. Es que hablamos mucho de IA, pero realmente lo gordo, yo creo, es el cacharro con la IA, es el robot que es autónomo y que realmente La empieza a hacer todas las manifestación tareas. física, ¿no? De la Eso es IA. brutal, porque la IA al final dices, bueno, me hace muy buenos resúmenes ya, pero también te construye otros robots, que te construye casas, que te van curando a gente, ¿no? Que no sé, que van haciendo todo Yo estuve mirando, yo estaba haciendo experimentos en relación a este tema de la empresa sin empleados, y una de las cosas que miré es, me bajé el listado de todas las empresas de España, del Xavi, y se lo alimenté a un LLM, y le dije que me analizara todas las industrias, y uno, a mí me ha parecido muy interesante, te das cuenta que España es muy B2B, ¿no? Que mucha empresa, mucho negocio de España es de transporte de mercancías, de llevarlo aquí para allá, de revender una cosa a alguien otro, etcétera, etcétera. Y Es que para cada empresa consumer hay toda una cadena de valor B2B detrás. Está Constellation Software detrás. y una de las cosas que me pareció más interesante es el concepto de una incubadora de ideas o un venture studio o business incubator AI, en donde básicamente tú le das al bicho las empresas que hay que pueden ser tus potenciales clientes y él identifica, o ella identifica oportunidades de negocio, monta las la crea. página web, te la crea, te hace el go-to-market, la pone, ve cuál generalista, la que generalista le genera... Entonces, todo esto ya te lo puede hacer. O sea, Berkshire Hathaway mientras duermes. No, un BetaWorks, Una AI. incubadora AI. agéntica. Que en vez de tú, pues te inventas una idea, que sea el bicho el que ve y genera las ideas y las testea y crea, y en vez de crear 1, 2, 3, estás haciendo 10.000 tests simultáneos. Eso ya lo estará haciendo alguien ahora mismo. Un montón de seguramente. gente. Cuando lo consigas y factures 100 millones de euros, nos lo cuentas en el podcast de Nick. Puede ser. Oye, pues muchas gracias a los dos. Hemos abierto muchos rabbit holes, muchos temas de discusión. Os leemos en los comentarios, nosotros leemos todos los comentarios, con lo cual hay mucho a opinar, mucho a expresar en estos ámbitos. Y gracias, Pau, por darnos Gracias por la tu comida, punto de estaba muy vista. Gracias al Entrepreneur por esta magnífica comida. Jordi, hasta la semana que viene.